wowmx.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Wow TV, antes hasta LTV. Muy contentos de estar con ustedes. Hoy vamos a platicar, como cada vez, con Agustín Guerrero acerca de los temas más importantes de la agenda nacional. Hoy, sin lugar a dudas, las campañas políticas prácticamente acaparan todo el espectro nacional político y bueno, ya lo tengo aquí en pantalla. Agustín, me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes, Miguel. Buenas tardes al auditorio. Bueno, pues Agustín, estamos a unos cuantos días de que sea el día importante en varios estados de la República Mexicana, en 6 entidades de manera concreta, donde muchas encuestas están diciendo por lo menos que Morena se va a llevar 4 de 6. Hay algunas muy optimistas, obviamente para ustedes, que dice que se van a llevar 6 de 6, en fin, y inclusive lo comentábamos antes de entrar al aire, ¿no? De que a veces las encuestas no captan ciertas cosas. Y bueno, pues a veces se dan resultados sorpresivos. Ya nos pasó aquí en la Ciudad de México con varias alcaldías que ganó esta alianza entre el PRI, el PAN y el PRD, como ejemplo simplemente de lo que puede suceder este próximo domingo. ¿Cómo ves en términos generales las elecciones? Y por supuesto, si quieres ir analizando los 6 estados o los estados que tú gustes. Ahora sí que tenemos tiempo. Muy bien, mira, yo te diría que efectivamente, como lo comentas, hay que tomar con precaución las encuestas para no llevarse sorpresas. Exacto. ¿No? En el caso de Morena, por ejemplo, tomó la decisión de sus candidaturas en diciembre del año pasado a partir de la aplicación de las 6 encuestas en cada uno de estos estados: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Y en la segunda semana de diciembre, el presidente nacional de Morena fue presentando públicamente los resultados de esas encuestas que se levantaron, y en esas 6 encuestas, yo tuve la atención de revisar los registros, de apuntarlos, porque siempre son un punto de referencia para lo que va a ocurrir después. Ajá. Entonces, en esas encuestas de diciembre, me llamó la atención en primer lugar que el presidente de la República, que se medía también su aprobación, en los 6 estados estaba por arriba de los gobernadores de esos 6 estados. Hay 4 estados gobernados por el PAN actualmente y 2 por el PRI, Oaxaca e Hidalgo por el PRI, los otros 4 por el PAN. Y incluyendo Aguascalientes, el presidente estaba por encima, con un nivel de aprobación arriba del 60%, 65%, y en estados como Quintana Roo y Oaxaca, muy cerca del 80%, ¿no? Ese liderazgo del presidente se traducía en 2/3 partes hacia Morena. Entonces, en esa encuesta de diciembre, Morena estaba sin candidato al frente en 5 estados, con excepción de Aguascalientes. Los otros 5 estados, a partir de Durango, todo Morena estaba por encima de la alianza del PRI-PAN-PRD en 5 estados, sí, sin candidato. Y luego presentó las encuestas estado por estado para hacer público quiénes nos iban a representar. En el caso de Aguascalientes, Nora Rubalcaba efectivamente quedaba en primer lugar. En el caso de Durango, no. En el caso de Durango, la encuesta la ganaba el actual senador por este estado, un doctor, y
la candidata que está ahora de Morena, Marina Vitela, quedaba lejos, una distancia importante, casi 3-1, le ganaba el doctor. En el caso de Hidalgo, Julio Menchaca, que es el candidato, ganaba esa encuesta. En Oaxaca participaron 2 aspirantes con fuerza, que era la senadora Susana Harp y el actual candidato Salomón Cara. Y en esa encuesta de Oaxaca hay una pregunta que la gana Susana Harp, que es: ¿a quién preferiría usted que fuera candidato, hombre o mujer? Y la mayoría de los encuestados en Oaxaca preferían que fuera mujer. Pero todas las demás preguntas las ganaba Salomón Cara, que es el candidato. En el caso de Quintana Roo, ahí también se presentó una situación particular. Es uno de los estados que más cambió el escenario desde diciembre hasta acá, porque se apuntó también el senador José Luis Pech, que aspiraba ser el candidato de Morena, y Mara Lezama pues salía con bastante diferencia. José Luis Pech finalmente sí fue candidato, pero por Movimiento Ciudadano, cuando pasó aquel asunto del candidato del MC, o del candidato del MC, un personaje ahí de la farándula, que salió con aquel video hablando de que había en sus tiempos de juventud incluso asesinado a una persona, ¿no? El diamante negro. El Movimiento Ciudadano decide hacer un lado y se va José Luis Pech de Morena como candidato de Movimiento Ciudadano. Entiendo que en el momento en que José Luis Pech se va de candidato por otro partido, automáticamente renunció a Morena. ¿No lo expulsaron? No, porque mira, ya hubo otro caso. El año pasado en Michoacán, el senador Cristóbal Arias también levantó la mano para ser candidato por Morena. Finalmente quedó Raúl Morón en la encuesta. Después pasó lo que pasó, que a Raúl Morón le quitaron la candidatura al INE y quedó el actual gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Pero antes de eso, Cristóbal Arias levantó la mano, no gana la encuesta de Morena y termina siendo candidato de Fuerza por México. Y se registra por Fuerza por México y saca el 3% de la votación, menos 2% de la votación en Michoacán. Y regresa al grupo parlamentario del Senado de Morena. Y ahí está, ahorita, y creo que hasta quiere ser presidente del Senado, las cosas que hemos leído. Pero, por ejemplo, eso ya nos ocurrió. Yo he estado insistiendo que aquel que ya se fue, tomó su decisión en libertad, consideró que era él más importante que el proyecto de Morena. Bueno, no tiene por qué estar en el grupo parlamentario. Yo espero que José Luis Pech se le dé también este trato de que ya está fuera de Morena. Y finalmente Tamaulipas, que queda en la encuesta a Américo Villarreal, el senador Américo Villarreal. Hay otros aspirantes, pero él gana esa encuesta. Entonces, en diciembre, todo indicaba que Morena podía ganar 5 de 6. 5 de 6. Con eso entramos al proceso. Y bueno, a partir de ahí ya se desarrolla toda la etapa de campañas, de alianzas. Son elecciones muy locales, que solamente le interesan a los habitantes de esas entidades. Son elecciones, además, que difícilmente llegan al 50% de participación. O sea, yo creo que una de estas elecciones que saque el 50% ya es un éxito, ¿no? Y por lo tanto, son elecciones que están basadas mucho en los liderazgos municipales, en los presidentes municipales, en las fuerzas políticas locales, temáticas, los transportistas, los profesionistas, los líderes de mercados, en fin, toda la sociedad organizada por el nivel de participación que tiene. Decimos luego entre los partidos políticos que son elecciones de aparato, de que el mejor aparato, el aparato más funcional, es quien puede ganar una elección intermedia. Pero la realidad es que las candidaturas de gobernadores descansan mucho en el apoyo de los dirigentes, de los líderes municipales,
de las fuerzas vivas de los municipios. Ahora, en estos últimos días de la campaña, también hemos visto la presencia de quienes el presidente de la República ha colocado como precandidatos de Morena a la presidencia de la República. Ya estuvo Claudia Sheinbaum, ya estuvo Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Ricardo Monreal, que aunque no lo menciona el presidente, pues también se apunta y ahí va. En fin, ¿no? Los que han podido ir. Bueno. Y en realidad son presencias que aportan muy poco a las campañas de los candidatos. Incluso hasta les compiten, porque lo que hemos visto en las redes sociales y en los medios es que cuando van ellos les empiezan a gritar presidente o presidenta, y se olvidan del candidato. La nota se vuelve que estuvo ahí Claudia, que estuvo Marcelo, que estuvo Adán, y el candidato no sale ni una foto, ¿no? Entonces, ¿cuántos votos le suman estos candidatos, estos liderazgos a los candidatos? Yo creo que nada, no creo que les sumen mucho, pero sí les ayuda a los precandidatos a la presidencia, pues para darse a conocer, para sí, claro, placearse. Como dicen, para placearse, ¿no? Para placearse, para estar ahí, para estar en el ánimo de la gente que los vean levantar la mano y dejarse querer, ¿no? Entonces llegamos ya a la parte final, como bien comentas, este domingo habrá elecciones. La expectativa desde Morena si era 5 de 6, o sea, con eso se entró a la cancha, y yo creo que un resultado menos de eso es un fracaso, porque el principal activo político de Morena es el liderazgo del presidente de la República. Claro. ¿No? Entonces, en todos los estados él anda arriba del 60% y logra trasladarle a Morena 2/3 partes, es decir, 40%. Entonces, cuando tú entras a la competencia electoral ya con un piso del 40%, estás ya del otro lado, ¿no? Lo que le aporta el candidato sobre la base del 40%, pues es muy bueno, ¿no? De tal manera que en estos 5 estados ese era el piso. O sea, el presidente, incluso yo insistí muchas veces sosteniendo que si ya te está dando el presidente una ventaja importante en cada estado, entonces tienes la oportunidad de poner gente de izquierda, de veras de izquierda, gente de principios, de trayectoria, de ideología de izquierda, y no muchos de estos personajes que todavía el año pasado eran del PRI, o hace 2 años eran del PRI, y ahora pues ya no ven nada en aquel partido y han venido a Morena y se han colocado. Yo te diría, por ejemplo, en el caso de Nora Rubalcaba, es una mujer de izquierda, de toda la vida, yo la conozco desde hace muchos años, es la 3ª vez que aspira a la gobernatura de Aguascalientes y siempre ha sido una mujer de izquierda, de principios. En el caso de Hidalgo, pues el senador Menchaca venía del PRI, es un personaje que hizo una carrera importante en el Poder Judicial de Hidalgo, en los tiempos de Osorio Chong, cuando era gobernador de Hidalgo, y viene con esa escuela. Me parece un hombre decente, pero yo creo que hay gente de izquierda en Hidalgo. Claro, hay mucha gente. Pudo haber sido candidato ahí. A ver, aguántame tantito, me tengo que ir a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. wowmx.tv.
de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, platicando con Agustín Guerrero acerca de las elecciones que vamos a tener en 6 estados de la República Mexicana el próximo domingo. Ya nos platicaba cuál es la expectativa. Interesante lo que nos explica Agustín, porque sí, efectivamente, arrancan la etapa de campañas con esa expectativa de que Morena va a ganar 5 de 6, lo cual es un número grandísimo. Y digo, se han ido moviendo por las encuestas, las expectativas, los análisis, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que sí, los números son muy altos y la expectativa sí es muy alta. Pues mira, tan la oposición compartía estos números que tenía Morena, que el propio presidente del PAN, Marco Cortés, en aquel audio que se filtra, pues habla de lo mismo, ¿no? Que en una reunión con líderes panistas de Aguascalientes les dice así, con el mayor descaro, que no van a ganar absolutamente nada con excepción de Aguascalientes. ¿No? Coincide exactamente los números que trae Morena con los números que trae el PAN. O sea, hay en esa parte una coincidencia. Por eso digo yo que el piso que Morena tiene para esta elección del próximo domingo es 5 de 6. Menos de 5 de 6, pero yo creo que ya podemos hablar de un fracaso, pero tuviste, como dice esa frase, fue tuya y la dejaste ir. O sea, tuviste la posibilidad de tener 5. Y finalmente te digo, yo creo que esta condición de entrar con una diferencia significativa por el liderazgo del presidente te permitía tener candidatos pues de un perfil de izquierda. Yo creo que hay gente de izquierda muy valiosa en Durango. A mí esta candidata que pusieron, que perdió la encuesta, pues todavía hace 2 años, 3 años era diputada por el PRI, toda su carrera la hizo el PRI. Ella incluso llegó a votar el aumento al IVA. No, el aumento al IVA no, las reformas estructurales de Peña Nieto. Ella era diputada federal en el 2012-2015 y le toca votar las reformas estructurales, la reforma energética, la reforma de telecomunicaciones, en fin. Pero era de esa filia política. Y de buenas a primeras termina de candidata de Morena sin pues dar una explicación, sin decir, a ver, sí lo hice, me equivoqué, fue un error, pero vámonos para adelante. No, o sea, sin ninguna explicación ya es la candidata de Morena, cuando yo conozco muchas compañeras y compañeros ahí en Durango, gente de izquierda, de larga vida. De toda la vida, sí. De toda la vida, líderes obreros, maestros, profesionistas que pues han estado en nuestro movimiento y antes, muchos años antes, que muy bien pudieron haber sido los candidatos de Morena, porque ya entras a la cancha con un colchón importante de ventaja. Si fuéramos a la competencia, pues probablemente tengas que utilizar otros criterios como fueron los del 18. Era un asunto de salvaguardar la ventaja para la presidencia de la República y entonces pues se hizo un cóctel de alianzas que incluyó gente pues, como Espino, de todos, ¿no? Martínez, ¿no? Personajes como estos que la Lili Telles, en fin, todos ellos que algo le sumaban al proyecto en el 2018. Pero ya para este año, para el 22, con una Morena más consolidada, como lo vimos el año pasado, que gana 11 de las 15 gobernaturas, pues tienes una condición que te permitía tener candidatos de mayor perfil de izquierda, pero bueno, es lo que tenemos. Entonces yo espero que este domingo el resultado sea mínimo 5 a favor de Morena, para estar a tono con lo que fue la toma de decisiones en diciembre pasado. Va a estar muy interesante. A ver, aprovechando de lo que estás mencionando, Agustín, fíjate que ayer salió una información que te la quiero compartir y bueno, decía en Twitter, ahora verás, dicen, el presidente de Morena en Tamaulipas gritó a todo pulmón, arriba el cártel del Golfo, putos. Esta noticia la dan a conocer a través de Milenio en el noticiero de Azucena Uresti, pasan la imagen y todo.
¿Tú tienes información al respecto, o sea, sobre esta información? Sí, es un video del 2019. Ajá. Es un cuate que estaba en ese momento en una fiesta, Sí. que sí llegó a ser presidente de Morena, era el presidente de Morena en aquel tiempo, ya no lo es. O sea, a partir de que se hizo público ese video en el 2019, se le expulsó del partido y ya está fuera del partido, ¿no? Y yo lo entiendo en esta parte. Fuera de contexto, porque vamos, no es de este fin de semana que acaba de pasar. No, es del 2019 y el personaje. Pero ¿estás de acuerdo a aclararlo? Porque pues siempre esto confunde, ¿no? Pues mira, es parte de la guerra mediática que ocurre en la última semana. Empiezan a aparecer videos de todo tipo o audios de todo tipo. Yo digo, en el caso de lo de Alito, también hay una coyuntura electoral. Esos audios, por ejemplo, de Alito, seguramente ya estaban en conocimiento, en el caso de Laida Sansores, que es la que nos presenta, desde hace un buen rato. Pues esos audios no se los dieron la semana pasada o en el último mes, ¿no? Quiero pensar que son audios porque son audios que vienen de la elección del 2021. Ok. ¿No? Esos audios de Alito que apoyan a candidatos de Michoacán, ¿no? Son las elecciones del 2021. Entonces, se pudieron haber sacado, por ejemplo, en el debate de la reforma eléctrica. Y realmente, mire cómo es el presidente del PRI, ¿no? En fin, no sé por qué razón. Ahora aparecen en el marco de una campaña electoral. Y seguramente le pega a los simpatizantes del PRI y de esa alianza durísimo. Tan así que, así como tienes tú personajes como Claudia, como Marcelo, como Dan y otros más senadores, diputados que fueron a los cierres de campaña de Morena, si tú revisas las notas, ¿quiénes fueron los personajes que fueron a los cierres de campaña de los candidatos del PRI-PAN-RD? ¿Quiénes? O sea, Marco Cortés, seguramente, pero no aparece. Exacto. O sea, es muy chiquito. Alito desapareció, y este fin de semana desapareció. Ya no tengo registrado que haya ido. Y entonces a los candidatos haciendo sus cierres. Me llamó la atención en el caso del PAN, que sus cierres de campaña fueron de los candidatos con bandas musicales de renombre, con grupos musicales de renombre, ¿no? Entonces, con el gancho de que vas a un baile que va a tocar el grupo pesado, sí, pues vas y se llena. Se llena, es gratis, va, entonces, y está el candidato solo, no hay un líder partidario, ¿no? O los gobernadores que les quedan. No sé si me llamó la atención, yo vi en las fotos, prácticamente todos los gobernadores de Morena se aparecieron en algún momento en algún evento, los fines de semana. Hay el de Baja California, o sea, no solamente fue Claudia, fue Víctor Castro, fue el de Michoacán, que allá andaba creo que en Quintana Roo, o sea, los mismos gobernadores, fue el de Sinaloa, sí, fue a los eventos de Durango, en fin. ¿Qué gobernador del PAN fue a apoyar a los candidatos del PAN? Sí, no. ¿Qué gobernador del PRI? ¿Dónde fue Murat a apoyar a algún candidato del PRI en esos 6 estados, los 5 estados más allá de Oaxaca? Nadie. Entonces, fíjate, Agustín, que me llamó la atención que este fin de semana, yo creo tú digo, por el oficio que también tienes en materia de comunicación, seguramente registraste el anuncio que hizo a través de sus redes sociales el diputado federal del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, que dijo que va por la candidatura a la presidencia de la República. ¿Qué me llama la atención? Me llamó la atención que fue un anuncio como se me hizo como muy local, porque resonancia nacional no tuvo. No, bueno, eres un líder local, como bien mencionas, ha ocupado algunos cargos importantes en el Congreso, fue gobernador de Guanajuato, creo. Sí. Pero hasta ahí no realmente no es. Es que, ¿qué es lo que importa de los estados?
Los únicos dos estados que juegan en primera división son el Estado de México y la Ciudad de México. Cierto, sí. Todos los demás gobernadores, por ejemplo, se menciona entre los precandidatos de PAN al gobernador de Yucatán, a Mauricio Vila. Uh-huh. Pues está bien, o sea, pero el nombre de Mauricio Vila a la mitad del país no le dice absolutamente. ¿Quién sabe quién es? ¿Quién sabe quién sea? Uh-huh. ¿No? O el exgobernador de Querétaro, o los mismos que ha habido en Guanajuato. El PAN gobernó Sinaloa, gobernado Chihuahua, pero no, es muy difícil desde algún estado poderse colocar, ¿no? Y yo más bien creo que es un nombre más que se suma a esta realidad del PRIAN RD, en este contexto hacia el 24, pues que les urge ya posicionar a alguien, ¿no? En este proceso. Pero aún así, ese era el momento, por ejemplo, estas 6 campañas, para que los que aspiran a ser candidatos del Plan RD aparecieran. Así como fueron Claudia y Marcelo, ¿no? Uh-huh. Y Adán, que fueron allá a placearse. Igual, si Anaya quiere ser candidato, tendría que haber ido. Si Margarita, si Marco Cortés, ¿no? El mismo Alito, que dice que quiere ser candidato, o Romero Hicks, o Mauricio. O sea, todos ellos tienes el escenario, claro, de 6 estados para irte a placear, que te conozcan, ¿no? Y no fue ninguno. O sea, es también otra vertiente de esta crisis de liderazgo que tiene la oposición. Exacto. Y es muy difícil poder generar un proceso de aglutinamiento, de crecimiento, de referencia política, si no tienes un liderazgo. Efectivamente. Vamos a la siguiente pausa. Estoy aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. WowMX.tv. Ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Wow TV, platicando con Agustín Guerrero. A ver, Agustín, en este bloque sí sería importante platicar, ya hablamos de campañas, más o menos de pronósticos, pero también sería bueno ya después del próximo domingo, pues yo creo que ya va con todo, ¿no? El asunto de la mira rumbo al 2024, y sin lugar a dudas 2 personajes que van a seguir llamando la atención y creo que la van a incrementar. Es la figura de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y también el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, obviamente los otros precandidatos a la presidencia, pero sin lugar a dudas, yo creo que son los que tienen el mayor foco. Y una de las partes importantes que también mencionábamos antes de iniciar este programa es la encuesta, algo muy importante porque si no cambian las cosas como van hasta ahorita, de ahí, y lo decías muy bien, de ahí puede salir el próximo presidente o presidenta de México en el 2024. Mira, Miguel, yo estoy convencido de que en la encuesta para elegir al candidato de Morena a la presidencia de la República se estará eligiendo, además de eso, al próximo presidente o presidenta del país. Por eso la importancia de la encuesta que va a llevar adelante Morena el próximo año. Uh-huh. El próximo año, una vez que arranque el año electoral. El año electoral inicia en septiembre, la primera semana de septiembre del 2023. Entonces,
esta encuesta que se ha mencionado tendría que realizarse una vez que se inicie el año electoral. Y es importante porque estás jugando la presidencia de la República. Nada más. Sí. Nada más, ¿no? Yo no veo que las cosas vayan a cambiar y que la oposición vaya con condiciones de competencia para la presidencia de la República en el 2024. Eso no se ve. Creo que tendría que pasar algo muy extraordinario para que eso ocurriera. De tal manera que la encuesta que levante Morena va a definir al próximo presidente de la República. Y por eso tiene que ser una encuesta que a los ojos de todo el mundo, ¿no?, tenga la certeza de que efectivamente quien represente a Morena, a nuestro movimiento, sea el más competitivo o la más competitiva. O sea, que no haya dudas. Y eso implica que esa encuesta se conozca con la suficiente anticipación las preguntas que se van a realizar, porque va a ser una encuesta a población abierta, a todos los mexicanos, y tiene que ser una encuesta que metodológicamente, ¿no?, corresponda a la distribución de edades y de género que tiene nuestro país, y a la distribución poblacional en las entidades. Tiene que ser una encuesta nacional que se le pregunte proporcionalmente por habitantes de los 32 estados de la República. Claro. Y proporcionalmente, si eres joven, cuántos jóvenes tenemos por rangos de edades, de tal manera que sea una encuesta espejo de la diversidad social, cultural, económica y política de nuestro país, ¿no? Y por lo tanto tiene que ser muy cuidada. Se tiene que informar a la ciudadanía cuáles son las preguntas que se van a aplicar. Y un elemento ahí en las preguntas que me parece muy importante: ¿cuál va a ser el criterio en caso de un empate técnico? ¿Cuál va a ser el criterio para desempatar? Qué interesante, es cierto, ¿no? Sí. Porque hemos sido testigos en muchas encuestas de empate técnico, ¿no? De que hay una diferencia de 1 punto, 2 puntos entre dos personajes. ¿Y qué haces? Borrón y cuenta nueva, vuelvo a aplicar otra encuesta con las implicaciones políticas que eso significa, o con una sola encuesta definimos al ganador, y entonces se tiene que establecer entre los aspirantes el criterio de desempate. ¿En cuál de las preguntas que se van a levantar juegas el desempate? Si se da un empate técnico. Sí, si no se da un empate técnico, pues ya, ahí ya tienes un ganador y no hay problema. Pues si se da un empate técnico, que la diferencia sea mínima entre el primero y el segundo lugar, sí tienes que establecer un criterio de desempate para que el proceso sea exitoso. Yo parto de la idea de que si se cancela una encuesta porque hubo un empate y te vas a una segunda, ahí se acabó el proceso. Te empiezas a hacer bolas, se enmaraña el asunto y se complica políticamente. Entonces, se tiene que jugar a una sola encuesta. Y un tercer elemento que también tiene que estar claro es ¿quién la va a levantar? ¿Quién va a levantar la encuesta? ¿Va a ser una empresa acordada por los aspirantes o va a ser a través de Morena que levante la encuesta y que el resultado de la misma se pueda auditar, que tengamos la certeza que efectivamente las personas a las cuales se les aplicó la encuesta, se les hicieron las preguntas, es gente de carne y hueso? Y eso implica que los aspirantes puedan auditar la encuesta, puedan en un segundo momento ir, checar que efectivamente se aplicó la encuesta, y que no sea esto de que se llenó en un café o en un carro ahí, el encuestador agarró y se puso de su imaginación a llenar los cuadritos de pensar. No, que sea efectivamente una encuesta levantada con datos reales, con personas reales, y eso implica, bueno, tener el compromiso de transparentarla, de que se pueda auditar posteriormente, ¿no? Y otra cuestión es también, que me parece fundamental, es el periodo, en qué fecha se va a aplicar, en qué fecha se va a aplicar para darle una certeza. Yo creo que con esos elementos que se tienen que establecer, acordar, le das garantía a los dos que aspiran de a de veras. Yo, igual que tú, coincido que este es un asunto entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard.
con respeto a los demás compañeros y compañeras que el presidente ha mencionado, pues en realidad los dos que pueden representar al movimiento de manera competitiva son ellos dos. Y ahí me parece que se tiene que tener la suficiente voluntad de ambos para acordar los términos de la encuesta y que, a diferencia de otras que hemos tenido en Morena, esta sí sea transparente. Porque mira, lo que estamos decidiendo con esa encuesta es al presidente de la República, o sea, no al candidato de Morena, sino al presidente de la República. Y hemos visto dos procesos recientes donde las encuestas han fallado, ¿no? Ya lo decías tú, en el caso de la Ciudad de México, no tenemos una sola encuesta entre el 2021 que nos indicara que la oposición iba a ganar la mitad de la Ciudad de México. Es no hay cierto. una sola encuesta. Todas las encuestas que se hicieron públicas por todos los medios de comunicación y las encuestadoras, todas daban un resultado distinto. Este fin de semana en Colombia hubo elecciones para elegir al presidente en la primera vuelta, ninguno llegó al 50%, habrá una segunda vuelta. Las encuestas fallaron también, porque todas las encuestas daban que iban a quedar Gustavo Petro en primer lugar, por 4%, y en segundo lugar otro personaje, Fico, y resulta que no, que apareció un personaje de la nada, un líder muy local, ingeniero, Hernández, y de pronto él se va a la segunda vuelta. Y ninguna encuesta lo detectó, hasta la encuesta de adeveras, que es la elección, porque las elecciones pues, son la encuesta verdadera. Entonces, si tenemos estos antecedentes de que hay encuestas que no reflejan la realidad de muchas encuestadoras, pues tenemos que tener mucho cuidado en la que defina la candidatura de Morena. Pero ese es un asunto que tienen que acordar Claudia, Marcelo, y me parece que el presidente, porque el presidente fue el que hizo la propuesta de la encuesta, es el que más se ha empeñado, porque el presidente cree en las encuestas. Desde hace muchos años que él era dirigente político en el PRD, tuvo a su lado a un maestro en matemáticas, un actuario de primera, un hombre que ya falleció, Pepe Barberán. Y Pepe Barberán le generaba estudios de opinión de muchos temas a Andrés Manuel cuando era presidente del PRD para la toma de decisiones. Y entonces Andrés ha hecho de las encuestas un instrumento muy importante para la toma de decisiones. Así fue en el 2000, cuando él fue candidato a la jefatura de gobierno y el PAN tenía a Vicente Fox como candidato a la presidencia de la República, que era un candidato muy fuerte que podía arrastrar candidatos del PAN en muchos lugares, ¿no? Sabía Andrés Manuel que el candidato a que él se enfrentaba no era Santiago Krill, que era el candidato del PAN en la Ciudad de México, sino al arrastre que pudiera tener Vicente Fox en la presidencia de la República, que así fue la cuestión. Y entonces, en ese 2000, hicimos encuestas para mandar lo mejor que tenía el PRD en aquel año, 1999, noviembre del 99, recuerdo, para acompañar a Andrés Manuel en las delegaciones políticas. Y entonces tuvimos un conjunto de candidatos que era lo mejor que podía tener el PRD en las 6 delegaciones, entre ellos Alejandro Encinas, María Rojo, René Arce, que no era de mi filia, pero era el más competitivo en Iztapalapa. Ándale, Iztapalapa, sí. Que después pues llegó a ser delegado, senador, o sea, era una fuerza política importante, la más importante de Iztapalapa, Ruth Zabaleta, en el caso de Venustiano Carranza, en fin. Entonces hicimos encuestas también. Recuerdo, porque yo estuve en ese comité ejecutivo del PLD, que Andrés Manuel dio un solo comentario: vamos a ir con los que ganen la encuesta, con los mejores, ¿no? Y entonces, bueno, muchos querían ser candidatos a las delegaciones, y dijo Andrés, no, a ver, vamos a hacer una encuesta, y el que gane la encuesta, con eso vamos. Y nos fue más o menos, o sea, porque el PAN nos ganó 6 alcaldías, 6 delegaciones en aquel momento, entre ellos, pues perdió
Alejandro Encinas en Álvaro Obregón, perdimos Venustiano Carranza. Perdimos Venustiano Carranza, ganó Guadalupe Morales, que ahora está en Morena, le ganó a Ruth Zabaleta en aquel momento. En fin, entonces, ahí fue que descubrieron en el año 2000 que para la toma de decisiones de candidaturas, Andrés Manuel lo trae entre ceja y ceja. O sea, es un instrumento en el que él cree, confía plenamente, y bueno, ahora él es el que ha insistido en que se haga la encuesta para la elección de candidatos. Entonces, ¿quiénes tienen que acordar los términos de la encuesta? Claro. Andrés, Claudia y Marcelo, y se pongan de acuerdo, y con las reglas claras, pues ya habrá oportunidad pues para iniciar este proceso ya de veras, porque esa es la encuesta que se requiere ganar. Hoy vemos hay muchas encuestas, casi una por semana sale que va arriba uno, que va arriba el otro. Está bien, o sea, como ejercicios para calentar el ambiente, para darle color, está bien. Pero la que importa ganar es la que no se ha pactado todavía. Se requiere pactar una encuesta entre los aspirantes de Morena, bien, y esa es la que se tiene que ganar. Muy bien, vamos a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. WowMX.tv. Ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, platicando aquí con Agustín Guerrero y hablando de la parte de las elecciones, la encuesta de que tienen que hacer en Morena para elegir al próximo candidato o candidata a la presidencia de la República. Y bueno, antes de ya estamos en la parte final, los minutos finales en este bloque. A ver, sí me gustaría que hagamos un paréntesis, porque este fin de semana pasó un hecho que la verdad es que no puede pasar desapercibido y que bueno, ya el presidente de la República ya hizo un comentario acerca de que un grupo armado salió este fin de semana, se le cruzó a un grupo de periodistas nacionales que estaban cubriendo la gira del presidente allá por Sinaloa, y digo que es importante aclararlo, sobre todo por el impacto, ¿no? Es un impacto, yo digo, bueno, yo me pongo en su lugar, me encuentro... yo creo que a ti te ha pasado, Agustín, o a cualquiera nos ha pasado, que de repente se nos cruza alguien y nos va a saltar y vemos un arma larga, pues la verdad yo sí me asusto, sí me espanto de ahí y pues llévate lo poquito que traigo, ¿no? Cuando se te cruza un grupo armado en un lugar que es emblemático porque de ahí es el cártel del Chapo Guzmán, pues obviamente yo creo que más de uno le metió un sustote del tamaño del mundo. En ese sentido, el presidente, a ver, a mí me gustó lo que dijo, pero también me llamó la atención lo que dijo. O sea, ¿qué me gustó? Cuando dijo no pasa nada. Cuando un presidente dice no pasa nada, es porque no debe de pasar nada, porque él tiene él tiene toda la información y debe tener la certeza de por qué lo está diciendo. O sea, eso me debe tener calma, porque es la máxima autoridad, pero también por otra parte me llama la atención, a ver, nada más, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí con ese retén que hubo con los periodistas nacionales? Cuéntanos un poquito, porque a veces te digo, nos vamos con una parte de la historia, pero no conocemos todo el contexto. Mira, yo creo que el presidente dice no pasa nada, es porque no pasó nada. Ajá. ¿No? Yo creo que más bien es a todo pasado, que no pasó nada y no pasa, pero sí pasa. Sí, me parece que está exhibiendo una falta de Estado, una falta de gobierno. O sea, el que aparezcan grupos armados, como hemos visto, no es
Este grupo lamentablemente no es la excepción, es la regla en muchos lugares de nuestro país. Zacatecas, en Michoacán, en Guerrero, en Tamaulipas, en Durango, en Sinaloa. En el Estado de México, Agustín, tú lo sabes, en las peceras, cuando vemos todos esos videos, cuando están asaltando diariamente. En Querétaro, acaba de en Querétaro asaltaron a una fila de 100 vehículos, una pareja rumbo a Tulancingo, en Hidalgo, también la semana pasada, igual un grupo armado llega, bloquea la carretera y los asalta, ¿no? Entonces, digo, lamentablemente no es una excepción, sino tenemos conocimiento en muchos lugares con mucha frecuencia. Y yo creo que tiene que ver también con que la estrategia para recuperar la paz y la seguridad, pues viene con mucho rezago, por ponerlo en buenos términos. Sí, yo sí creo que la estrategia que el presidente plantea de ir a las causas es correcta, esa parte. Pero paralelamente debe de haber un conjunto de acciones de respuesta inmediata a muchas cosas que ocurren en los territorios, que mande el mensaje de que quien controla los estados, los municipios, los territorios, es el Estado mexicano, que no hay un vacío de gobierno, que no hay un vacío de poder, ¿no? Y creo que eso, lamentablemente, no se tiene. O sea, esta imagen de Sinaloa, lo que te está exhibiendo es un vacío de poder legal, de poder constitucional, ¿no? Entonces, ¿quién debería de llenar eso? Los instrumentos que tiene el Estado, militares y policiales, ¿no? Entonces, si tú tienes ya 250 cuarteles de la Guardia Nacional, lo que se ha informado en la semana pasada, el jueves de la semana pasada, vimos ese informe, si ya tienes 250 cuarteles, tendrías que tener ya una presencia significativa a lo largo y ancho del país, porque son 32 estados. Entonces tú divides 250 entre 32 y estás hablando de por lo menos 5 o 6 cuarteles por cada entidad distribuida en regiones, y que el primer sentido de la Guardia Nacional, de esa fuerza policíaca, es inhibir a los grupos armados que sabemos que existen del crimen organizado, ¿no? Entonces, no solamente es el cuartel y 1 kilómetro alrededor, sino debería tener una cobertura, un radio mayor de inhibición de la delincuencia. Entonces, esa parte me parece que va muy lenta, porque se nos habla de 250 cuarteles, algo así como 100,000 elementos ya en la Guardia Nacional, pero siempre llegan después, o sea, no funciona. La Guardia Nacional es una fuerza preventiva, que debe de estar patrullando permanentemente el territorio para justamente generar esta sensación de confianza, de recuperación de la tranquilidad y de la paz entre los ciudadanos. Va de la mano con el informe que presentó el INEGI la semana pasada. En abril da su encuesta sobre seguridad, y el INEGI nos dice que los ciudadanos en el país, el 76% se considera inseguro, ¿no? El 76% del país. Y lo que nos informa el Consejo Nacional de Seguridad es que todos los delitos vienen a la baja, que hay un trabajo que está disminuyendo los homicidios, los asaltos al transporte, ¿no? Y entonces tienes una cuestión de resultados buenos en materia de combate a la delincuencia, pero que no corresponde con la percepción que la gente tiene. La percepción sigue yendo hacia arriba. Entonces, tú puedes decir, bueno, los feminicidios vienen a la baja, pero te pasan 2, 3 casos en una semana y se acabó el asunto. Sí, o sea, totalmente. se te va hasta arriba, ¿no? Y lo mismo con los periodistas y todo esto. O sea, son personajes muy sensibles. Todos los días hay homicidios de todo tipo, en todos lados. Pero el de un periodista
es como si fueran 50. El de una defensora de derechos humanos es como si, o sea, tiene una repercusión que te opera en sentido contrario en la percepción. Entonces, esa percepción, ¿cómo la bajo? Con imágenes. Y eso implicaría que los rondines de la Guardia Nacional, de la Marina, o sea, de los que están metidos en la seguridad pública, deberían ser permanente, porque eso le da a los ojos de la población una buena imagen, pero también la delincuencia sabe que si se sale a la calle a hacer sus baladronadas, corre el riesgo de que se encuentre con la Guardia Nacional o con los policías, y entonces meterse en problemas. De tal manera que esa parte me parece que no está funcionando. O sea, yo recorro mucho también el país, bueno, no todo el país, pero una buena parte de lugares, y no veo rondines. Tú vas a la carretera y no ves rondines, vas en la población, tienes ubicados en un mapa los 50 municipios más peligrosos. Ecatepec es uno de ellos. Sí, y no ves rondines, no ves, o sea, que la presencia preventiva, ¿no?, que se necesita. Entonces, creo que sí pasó algo, o sea, algo delicado, pero que está expresando el vacío que todavía tenemos en materia de gobierno, de gobernabilidad y de fuerzas del Estado. Muy bien. Pues, Agustín, te agradecemos mucho tu participación aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, y en próximas semanas ahí seguramente vamos a platicar cómo les fue ya con los números, los datos duros, los números de los estados, con cuántos votos ganaron, si hay algunas impugnaciones, que seguramente las va a haber, pero me parece que van a ser números muy interesantes a favor de usted. No lo digo yo, simplemente los números, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que vemos inclusive también en algunas encuestas. Así que yo creo que ese va a ser uno de los temas importantes que vamos a platicar próximamente contigo, si nos lo permites. Sí, Miguel, te agradezco mucho. Te adelanto una hipótesis así muy puntualmente. Sí. Yo observo que la oposición ya llegó a la conclusión de que no tiene condiciones para competir por la presidencia de la República. No tiene figura, no tiene discurso, no tiene una narrativa. Y como partidos políticos, el PRI y el PAN requieren tener una existencia nacional. Ajá. Y me parece, y esta es la hipótesis, que el PRI se va a concentrar en retener el Estado de México. Si el PRI pierde el Estado de México, es un partido que va a desaparecer. Se acabó. No tiene manera de evitar eso. Entonces, se van a concentrar en echarle montón para retener el Estado de México. Y el PAN, su prioridad del PAN ya no es la presidencia de la República, sino ganar la Ciudad de México, ganar la capital de la República. El PAN sabe que no tiene con qué competir la presidencia, pero si ganan la Ciudad de México, y el año pasado ganaron la mitad de la ciudad, si ganan la Ciudad de México, entonces van a tener oxígeno esos dos partidos para los próximos 6 años. El Estado de México y la Ciudad de México representan la sobrevivencia política de esos dos partidos para los próximos años. Claro, por la resonancia nacional. Así es. Muy bien. Te agradezco mucho y estamos en contacto. Muchísimas gracias, Agustín, y gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de la televisora. Nos vemos. mx.tv